Muy buenas, soy Manu, técnico deportivo en la instalación polideportiva municipal Francisco Fernández Ochoa. En concreto estoy en la actividad de raqueta, tenis y pádel. Y bueno, como sabréis, estamos subiendo ciertos vídeos sobre las distintas actividades que tenemos en el centro. Bueno, para que sea un poquito la situación esta más llevadera, ya que llevamos la verdad que bastante tiempo ya sin retomar ese trabajo y en concreto mis actividades, tanto tenis como pádel, pues se echa de menos esa pista, la cual necesitamos sí o sí para impartir cualquiera de las dos actividades. Bueno, también es cierto que haciendo estos vídeos pues resolvemos ciertas dudas que a lo mejor en pista son más complicadas, ya que nos centramos más en lo que es ejercicios físicos, ejercicios de técnica, pero no una técnica, o sea, sería una técnica práctica. Entonces, bueno, también lo hacemos porque no sabemos el tiempo que nos quede por retomar las actividades en el centro y bueno, de esta manera creo que ambas partes, tanto los técnicos deportivos como los usuarios, pues bueno, ya os digo que nos puede ayudar. En esta ocasión os quería comentar un vídeo que, como sabréis, tengo distintos vídeos, depende de los distintos golpes o ocasiones que nos podamos encontrar en cualquiera de las dos actividades, pero os quiero hablar sobre los distintos tipos de revés que tenemos en tenis. La verdad que hay mucha variedad porque podemos tener un revés a una mano, podemos tener un revés a dos manos, podemos hacer revés cortado, revés liftado. Incluso en algún vídeo os he hablado de un revés plano, que no me quiero meter mucho hoy, porque la verdad, como os dije en el vídeo, es un revés que más bien se podría usar para una persona que se quiera iniciar en este deporte como es el tenis, porque es un golpe que solo buscaríamos un contacto para que esa persona pues encuentre un poquito el sentido a lo que es esta actividad y que le guste, porque es un golpe que no veríamos muy a menudo en tenis, porque ya os digo que la bola en sí no llevaría ningún tipo de peligro hacia nuestro rival. Entonces, bueno, intentaríamos poco a poco a ese usuario que quisiera empezar, pues como una primera toma de contacto, para que más bien vea sensaciones. El tener una raqueta con cuerdas, pues parece a lo primero que es demasiado fácil. Luego vemos que esa raqueta, al tener una serie de cuerdas y una determinada tensión, que a lo mejor al empezar todas esas cosas no las sabemos, pues nos damos cuenta que es más difícil de lo que se ve en la tele. Muchas veces yo en concreto digo que es un deporte que a mí me gusta bastante, la verdad, porque el intentar hacer ciertas cosas con la bola a determinada velocidad, el poner una bola en un punto en concreto, como os digo, a una velocidad determinada, y el realizar eso, pues la verdad implica que cada vez te guste más, porque al final esto es como todo, es un gusanillo que se te va metiendo, y al final pues cuanto mejor se te da, pues más quieres seguir, porque te das cuenta que estás capacitado o estás siendo capacitado
para mejorar tu juego. Y bueno, es un poquito la idea de de lo que quise hacer en ese vídeo, que estaba más enfocado en, como os digo, en usuarios de un nivel iniciación para una toma de contacto. Entonces, bueno, dicho esto, me quiero meter más con los diferentes tipos que os he dicho antes de revés. Vamos a empezar por un revés cortado. Un revés cortado, como os dije, podríamos hacerlo a dos manos, pero también os dije que yo personalmente a esa persona pues a lo mejor no se la aconsejaría. Lógicamente tendría que ver si es capaz de esa persona a ejecutar bien una cierta técnica y veo que él también, y porque él me lo diga, que está cómodo haciendo ese golpe y esa técnica, pues obviamente adelante. Pero es muy raro. Os digo esto porque en el tenis hay muy poquitos jugadores que tengan un revés cortado, es decir, que hagan un cortado a dos manos. Es cierto que hay jugadores, tanto en ATP como en WTA, que tienen el drive y el revés a dos manos. Ya os digo que no es muy común, pero es cierto que en el circuito, en cualquiera de los dos circuitos, pues se ve. No es lo más común, como os digo, pero si esos jugadores en su día aprendieron esa técnica y están cómodos y vemos evidentemente que al estar en alto nivel pues les va bien, pues adelante con ello. Yo vuelvo a repetir, no la aconsejaría porque no le encuentro sentido. Dicho esto, eh, vamos a repasar para que luego veamos una serie de diferencias. Vamos a poner un ejemplo para que veáis una diferencia sobre el revés cortado a una mano o un revés liftado. En el revés cortado, pensar que cuando ejecutamos ese golpe, nosotros vamos a realizar siempre el golpe con un movimiento de arriba hacia abajo. Mientras que en un revés liftado el movimiento sería el contrario, sería de abajo hacia arriba. Los dos golpes tendrían un determinado efecto, pero serían totalmente contrarios. Es decir, un golpe de revés cortado, ese movimiento, como os digo, lo haría desde arriba hacia abajo, y el efecto en el campo contrario, el bote sería prácticamente muy pequeño, prácticamente nulo, por el tipo de efecto que en cuanto toque el suelo, la bola se aceleraría, pero no saldría con un bote alto. Es cierto que ese golpe es totalmente factible porque si es, el rival en ese caso no podría, mejor dicho, o le dificultaría mucho el poder levantar esa bola, ya que no podría meter con comodidad la cabeza de la raqueta para poder levantar esa bola. Con lo cual, le estamos medio obligando a realizar el mismo golpe que yo he hecho. Se defendería con un revés cortado. Este revés también lo podremos usar para, para intentar descansar en un punto, retomar el aliento, porque imaginaros en un punto en el cual he tenido un número bastante grande de golpes en los cuales he corrido hacia izquierda o derecha o incluso adelante o atrás, y puedo optar por intentar recuperar el aliento, y si mi rival está lanzándome
derechas todo el rato o revés y él lleva la iniciativa de ese punto, pues podría incluso cortarle ese ritmo para que se convirtiera la situación al contrario. Entonces, bueno, se podría hacer por ese motivo, pero también podría usarlo para intentar romper el ritmo en el aspecto de que mi rival está haciendo un determinado golpe, el más común, lo más normal es que el jugador esté golpeando todo el rato liftado y puedo pensar en cortarle ese ritmo con otro tipo de efecto, como os estoy diciendo, con el efecto cortado, ya que ese jugador, si ya lleva un determinado número de golpes, pues le costaría, no es que le costaría, pero sí es cierto que al mandarle una bola diferente, pues le puedo pillar un poco en fuera de juego. Bien porque a lo mejor le he podido pillar y se haya quedado y haya medido mal la distancia hacia la bola, porque le tenga que dar una bola un poquito cortada que se queda muerta en su zona de pista, ya tiene que meter aceleración y dirección en definitiva le puedo provocar un fallo y ganaría el punto. Entonces, bueno, es un golpe defensivo, pero también lo puedo realizar para formar un ataque. Es decir, es un golpe que yo, por ejemplo, podría utilizarlo para atacar y subir a la red para coger la red para realizar un remate o una volea. El problema de esta situación es que yo me equivoqué y normalmente yo siempre subiría la red pegando, mejor dicho, un golpe hacia el paralelo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces o mejor dicho, realizamos el golpe al cruzado, porque es cierto que vemos más pista, pero sin embargo la carrera es más larga, no es lo mismo caminar o correr hacia adelante en línea recta que en línea en diagonal. Por tanto, si jugamos en cruzado, cuando llegaríamos a la red, resulta que el jugador pues ya nos ha pasado la bola, porque la carrera que tenemos que realizar es mucho mayor. Eso para mí es un fallo, la verdad que gordo, porque no taparía la pista. Claro, hay que ver también la situación, pero quedaros que lo normal es que yo subiría a la red, me da igual que sea con un revés liftado que un revés cortado, debería de hacerlo en un paralelo, cuando yo busque ese paralelo. De esa manera yo taparía el lado por el que subo, que sería el paralelo, y cubriría mucha parte de la zona central de la red. Dejaría un espacio mínimo en mi derecha, por ejemplo, que lógicamente si el jugador rival es capaz de meter esa bola ahí, pues no me quedaría otra que aplaudirle. Pero vamos, ya os digo que a lo mejor de 10 bolas, pues te podría meter 2 puntos, porque es bastante complicado. Siempre tienes que intentar dificultar al rival el golpe, por eso se utilizaría este tipo de golpe. Más cosas que os podría decir o diferencias respecto al liftado. La principal es lo que he dicho, que el bote es totalmente contrario, es totalmente diferente, pero os estoy diciendo los pros o las contras. Es decir, si yo subo a media pista, es cierto que puedo ejecutar un revés cortado, pero dependiendo en qué situación lo haga. Es decir, si yo utilizo un revés cortado y mi rival me ha leído ese golpe, sería capaz de llegar a restarme ese golpe que yo le he hecho. Sin embargo, si yo ejecuto ahí en una media pista
a una altura un poquito alta. Un revés liftado pues es lo que más conveniente sería, porque la aceleración sería mayor, porque sabemos todos que el efecto liftado, al rebotar contra el suelo, la bola se multiplicaría e iría a mayor velocidad. Entonces, bueno, por eso os digo que hay pros y contras, porque en determinados momentos tenemos que ser capaces de qué golpe elegir. Estamos hablando en el caso del revés, que sea el más correcto. Más cosas que tenéis que tener en cuenta. Eh, ya os he dicho lo que es la dirección. Cuanto más profundo juguéis, más daño podéis hacer en el caso del revés cortado. Pero es cierto que también os podéis beneficiar de hacer pues un poquito un cortado. En niveles más avanzados nos podemos atrever a hacer incluso una dejada, que lógicamente me traería me traería al jugador hacia la red, y tendría más opciones luego de ganar el punto, porque ya podría tener incluso un lado para pasarle, o siempre me quedaría la opción de lanzar un globo. En el caso de elegir de lanzar un globo en ese ejemplo, pues mucho mejor hacer un globo liftado, que la bola sabemos que cuando bote se va a acelerar y va a correr más, que sin embargo si hago un globo de revés cortado. Pensar que si yo hago un globo de revés cortado, la bola cuando bote se va a frenar y mi rival va a tener tiempo, o va a tener más tiempo que si lo hubiera hecho liftado, de colocarse y poderse continuar esa bola. Entonces, bueno, por eso os digo que hay que ver las situaciones en las cuales haríamos eso. Hablamos un poquito del revés liftado. Revés liftado, pues al final lo vais a hacer prácticamente el 80-90% de los golpes junto a una derecha liftada. Actualmente, y ya llevamos varios años, o sea, bastantes años, eh, jugando con este tipo de efecto. Es el más común, ¿vale? En este caso, el que estamos hablando del revés, pues es un golpe que cuando tienes un control, pues ayuda mucho a defenderse también, pero sobre todo a buscar puntos ganadores atacando la bola. Pensar que yo me puedo defender porque el rival está haciendo al contrario, está llevando la iniciativa del punto, y a mí me está tirando bombas, para que me entendáis, pero yo liftando la bola también tengo que ser un poco inteligente y aprovechar esa fuerza con la que me viene la bola para, a lo mejor, en lugar de pegarle, pues a lo mejor, que también podría si quisiera atacar, pero a lo mejor es lo más conveniente en ese momento sería romperle el ritmo otra vez, buscando altura a la bola. Es decir, no me voy a poner a pegar pelotazos con él, porque a lo mejor no puedo, porque ya me lleva de un lado a otro y no podría recuperar la posición en pista, pero a lo mejor sí podría defenderme con un revés liftado, intentando frotar demasiado esa bola para que la bola salga, evidentemente todo esto pegando hacia arriba, para que la bola salga tipo globo y ya el rival no coja la bola donde la está cogiendo, que seguramente esté pegando a la altura de su cadera, que es donde él está cómodo. Si yo le mando esa bola que os digo, cuando bote, la bola lógicamente va a tener mayor altura y no va a tener tanta facilidad, y pararíamos ese ritmo de ataque, lo cual me estoy yo dando una oportunidad para poder continuar e intentar ahora darse la vuelta a la tortilla y llevar yo la iniciativa del punto. Entonces, bueno, ya os digo que son situaciones en las cuales tenemos que ver en pista.
Lo que os quiero decir, que el revés liftado, tanto si lo hago a una mano como si lo hago a dos, eso también quiero recordaros, que está la posibilidad de hacer el revés liftado a una mano o a dos manos, serían muy positivos, ya que nos dan opciones de variaciones. Un jugador también que está a dos manos, siempre digo que es más fácil el sentido de tener un revés a dos manos, porque tengo un punto de apoyo y tengo una mano con la que acelero ese golpe, y es más fácil, digamos, dirigir o con mayor facilidad la bola donde yo quiero mandarla. También es cierto que puedo jugar con mi rival en el sentido de que le puedo engañar, eh, que voy a pegar una bola liftada y resulta que luego hago un revés cortado que se convierte en una dejada. Entonces, bueno, hay mucha variedad, pero todo eso, evidentemente, muchos pensarán que si verdaderamente tengo que pensar cada golpe que estoy haciendo. Evidentemente, yo cuando hago un punto tengo que ser capaz de mandar esa bola, o sea, no solo de mandar esa bola donde yo quiero, sino trabajarme mi propio punto. Es decir, yo voy a ganar un punto, pero me lo tengo que currar. Es decir, yo no voy a pegar a la bola y a ver a qué sale y a ver dónde va, etcétera. Yo tengo que golpear a una bola, bien sea cortando o sea listado, y ver a mi rival que o lo está pasando mal o que por aquí flojea más, por aquí menos. Entonces tengo que ser un poquito inteligente y leer también a mi rival. Si yo soy muy pesado y le tiro una dirección concreta, pues al final a lo mejor le gano 7 puntos seguidos, pero resulta que al final es como si le estuviese entrenando y a lo mejor poco a poco va cogiendo ese golpe y ya donde le hacía daño resulta que es al revés, que al final ya él me ataca y me empieza a hacer daño a mí. Entonces tengo que ser capaz de ver todo eso e intentar variar un poquito. Eh, más cosas, más diferencias o pros y contras. Pues no es que haya más, no es que sea un golpe, o sea, o que sean golpes que por hacerlo de una determinada manera sea uno mejor o sea otro peor. Hay que ver en cada momento el mejor golpe que tengo que dar. Os puedo decir que un revés a una mano, pues a lo mejor es más bonito estéticamente verlo, pero es cierto que es mucho más complicado. No tiene nada que ver un golpe con otro. El tener el revés a una mano o el tener el revés a dos manos, independientemente que hagamos un cortado o un liftado, no tiene nada que ver, pero es muy complicado el revés a una mano. De hecho, en las escuelas se intenta que el alumno aprenda primero a dos manos y una vez que el alumno, esa persona, sea capaz de controlar y tener más o menos un revés o un buen revés, pues a lo mejor se puede luego, si ese usuario está a gusto con ese revés, pues perfecto. Hay gente que le pasa que a lo mejor quiere aprender algo más o ir a más, o porque lo ha visto en un jugador en concreto y quiere probar. Y bueno, se podría intentar cambiar ese revés en caso de tener a dos manos a una mano. Antiguamente se aprendía mucho más el revés a una mano, ahora se está viendo cada vez menos, pero todavía queda esa vieja escuela. Pero ya os digo que normalmente ahora los jugadores salen con revés a dos manos. No es un golpe ni mejor ni peor, ya os digo, pero eso es cuestión de gustos. Tenéis, por ejemplo, sin irme más lejos, a Rafa Nadal con un buen revés
a dos manos, el cual acelera y no le impide hacer determinados golpes ni direcciones. Y por otro lado tenéis pues a un jugador como Roger Federer, el cual pues bueno, hace fácil lo que es muy difícil. Entonces, bueno, son dos jugadores muy distintos, ya no a nivel técnico, que son la noche y el día, sino que también los revés, como tenemos ejemplos a una mano y a dos manos, pues vuelvo a repetir la noche y el día. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues evidentemente los dos son muy buenos revés. Es cuestión más de que le guste a una persona más uno que otro, pero efectivos son los dos. Con los dos puedes atacar la bola, con los dos puedes defender. Entonces, bueno, es cuestión más de gustos. Más cosas que deciros de los revés. Pues bueno, como os he dicho antes, yo me quedaría con la principal característica, que los efectos son contrarios. O sea, con un efecto cortado, ya hemos dicho que dificultamos muchísimo al rival, porque, repito, ese rival tiene que meter la cabeza de la raqueta, la punta de la raqueta para poder levantar esa bola y es muy complicado. Vuelvo a repetir que principalmente hay que tener en mente el tipo de superficie con la que se juega. Si jugamos con superficies rápidas, como puedan ser una superficie de hierba o césped artificial, o una superficie lenta, como puede ser la tierra batida, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta porque a eso se añade una superficie rápida. A un efecto diabólico se añade una velocidad, entonces pues es importante tener eso en cuenta. Cosa que en una superficie lenta, evidentemente el bote va a ser diabólico por el tipo de efecto, pero es cierto que ahí el factor ya de rapidez o lentitud pues puede dar opciones a mi rival a intentar sacar esa bola. Por el contrario, el efecto liftado en una superficie, por ejemplo, lenta, como os he dicho que puede ser la tierra batida, pues aún así ese efecto acelera muchísimo lo que es la bola. Entonces, si nosotros somos capaces de pegar un golpe muy acelerado, vamos a hacer daño tanto en pista rápida como en pista lenta. En lenta hacemos mucho daño, pero en rápida, lógicamente, se convierte en una bomba, tanto por el efecto liftado que le doy yo, por esa aceleración, esas revoluciones de vueltas, como por la pista. Si yo juego en una pista rápida y a la vez acelero mucho la bola, pues evidentemente al rival le va a costar mucho. En caso de que el rival siga devolviendo bola, pues llegará un momento que o nos llegue o tenga fácil ya rematar el punto. Tener en cuenta que cuando yo pego un revés liftado, la bola lleva muchísima aceleración, el famoso top spin o muchas veces escucharéis que dice esa bola lleva mucho peso. Pues sí, lleva mucho peso porque es una bola con muchas revoluciones y al final tiende a caer en pista muy rápido. De hecho, muchas veces os encontraréis con un golpe liftado, el cual cuando pego esa bola eh, parece que hay bolas que llevan muchísima altura, pero luego nos sorprenden porque resulta que una bola que creemos que se va a ir a 2-3 metros de la línea de fondo, resulta que luego no toca ni la línea. Eso es por lo que os comento. Si el jugador que ha hecho ese golpe es capaz de acelerar mucho esa bola, cuanto mayor revoluciones lleva esa bola,
menos tiempo va a tardar en caer, porque de repente la bola está en un vuelo, el cual cuando cae, cae a mucha velocidad y encima cuando toca el suelo se acelera, se multiplica esa aceleración. Entonces, bueno, como os decía, ya llevamos muchos años jugando liftado, por el tipo de superficies, por el tipo también de las raquetas, el tipo de los cordajes. Entonces hoy en día se juega a una velocidad que a lo mejor antes no se encontraba. Variedad, pues también tenemos, porque lógicamente ahora tenemos pesos en la raqueta o materiales, mejor dicho, que nos ayudan a tener con un mismo peso o un mayor peso, nos pueden dar más aceleración porque el tipo de material pesa menos o nos da la sensación de pesar menos y podemos tener mayor movilidad aunque no perdemos peso. Entonces, bueno, es un poquito relativo también eso. Tampoco os quiero eh, enrollarme mucho en este tema, ya que estamos hablando del revés cortado, revés listado, y, y no os quiero tampoco liar con eso. Más cosas que deciros sobre los revés, pues nada, que practiquemos el que más nos guste. Intentar, yo siempre digo una cosa importante a la hora de realizar cualquier tipo de golpe, y es que cuando empezamos en un determinado golpe, sobre todo uno de los errores que cometemos es que desde el minuto uno queremos acelerar demasiado a lo mejor la bola y meter mmm, una bola que vaya a mucha velocidad. Siempre recomiendo que en este caso que estamos haciendo un liftado, pues hagamos un golpe que me centre más en lo que es la técnica de ese golpe a la aceleración. Es decir, yo no puedo empezar a contar desde el 100 teniendo 99 números delante. Primero el 1 y luego el 2. Es decir, yo voy a acelerar poquito esa bola, voy a hacer más bien la técnica, aunque me salga una técnica, perdón, aunque me salga una bola demasiado lenta, pero tengo que pensar que esa bola, cuando yo sea capaz de controlarla, de mandarla a la zona de juego que yo quiero, etcétera, pues poco a poco tengo que seguir ciertos pasos para poder poco a poco acelerar ese golpe y que se convierta en un buen golpe. Evidentemente también influye mucho la zona de pista que lo quiera hacer. No es lo mismo realizar un revés liftado, por ejemplo, que es el que estamos hablando, desde fondo de pista que desde mitad de pista. Cuando subimos, a medida que vamos subiendo hacia la red, es decir, vamos haciendo los golpes cada vez más cerca de la red, hay que tener una cosa importante que sería el punto de impacto. No es lo mismo estar en fondo de pista, que golpearíamos a una altura de nuestra cintura, en la cual estamos cómodos golpeando a esa altura, que si por ejemplo me obligan a meterme en pista, va cambiando porque yo voy teniendo la red cada vez más cerca, por lo tanto ese punto de impacto no lo puedo ejecutar en el mismo sitio que he realizado en fondo de pista. A medida, repito, que voy subiendo hacia la red, lo que voy variando es que el punto de impacto va subiendo. Tengo que ir subiendo esa altura de impacto, tengo que coger la bola, para que me entendáis, cada vez más arriba para pasar la red. Yo siempre digo una cosa importante, y es que en los deportes de raqueta siempre tendemos a apuntar a un enemigo que es nuestro rival, lógicamente. Pero yo más bien digo que ese rival yo por lo menos lo considero como un segundo rival.
el primer rival que tenemos delante de nosotros sería la red. Es decir, vamos a centrarnos también en pasar la bola a la red porque el segundo rival lo tenemos claro, pero tenemos que enfocar un poquito también la red porque si pego todos los golpes hacia adelante, no voy a ser capaz de pasar la red. Sin embargo, si yo soy capaz de pegar los golpes hacia arriba, mejor dicho, con ese efecto liftado, voy a ser capaz no solo de pasar la red, sino de la aceleración que le voy dando a mis golpes, al final le complico la vida al segundo rival que sería el otro jugador. Entonces son cosas que tengo que tener en cuenta. Pensar que si yo estoy haciendo ejercicios sobre el revés liftado y me voy metiendo en pista, tengo que tener claro que, que como tengo que ir cogiendo la bola más arriba, pero no cambia la técnica que estoy realizando, es decir, que el golpeo tiene que seguir siendo de abajo hacia arriba, en el caso del revés liftado, me da igual que sea una mano que sea dos, tengo que tener en cuenta que como estoy haciendo el movimiento hacia arriba, la bola pasaría la red, pero posiblemente se me vaya sobre el fondo de la línea de la delimitación que tiene el campo contrario, entonces echaría la bola afuera. Entonces son cosas que, como digo, está el primer enemigo que estoy pasando, pero el segundo tengo que tenerlo en cuenta. Evidentemente también soy yo un propio enemigo mío, porque si pego un raquetazo hacia arriba demasiado a lo mejor fuerte en mitad de la pista, pues lógicamente tengo mucha probabilidad de que mi bola se vaya a 7 metros de la línea de fondo. Entonces, bueno, son situaciones que también hay que ver un poquito en pista, porque así tampoco podemos verlo o entenderlo mejor. Más cosas que tenéis que saber, pues poco más. Os voy a resumir brevemente lo que os he querido decir. Sobre os voy a hablar prácticamente, o sea, os voy a resumir sobre lo que sería el revés a una mano liftado o a dos manos o el cortado. El cortado vuelvo a repetir que yo aconsejaría que lo hagáis con una mano. Me da igual que si tenéis el revés a una o a dos manos. En caso del revés liftado, evidentemente si no sabemos empezar con el de dos manos, cualquiera de los dos sería muy recomendable aprenderlo al 100% para realizarlo lo mejor posible y que tanto con el cortado como el liftado somos capaces tanto de atacar como defender. Acordaros de las situaciones de juego que os he planteado y habría que ver en esas situaciones qué determinado golpe, como hemos dicho antes, podemos hacer. Eh, más cosas que tenéis que saber, pues bueno, por el efecto, acordaros del daño que hacemos al rival, tener en cuenta la superficie de la pista con la que jugamos, porque a lo mejor podría ir un listado o un cortado mejor uno que otro. Y bueno, son pequeñas cosas, ya os digo, que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, la, la práctica sobre esas superficies pues también nos lo va a decir. Lógicamente, si nosotros, por ejemplo, no hemos jugado nunca en tierra batida, vais a ver que también las mediciones respecto a la bola cambian y mucho. Si estáis acostumbrados a jugar en a lo mejor polideportivos municipales que suelen tener pistas rápidas, como por ejemplo Tennis Quid, pues luego vais a probar a una pista de tierra batida y os vais a dar cuenta que el juego es mucho más lento. Entonces cuesta cambiar ese chip
porque claro, llegas a la bola más rápidamente. Entonces son pequeñas cosas que durante la, ¿cómo decirlo? La experiencia al final de jugar en un lado u otro, pues te va dando. Por eso los jugadores profesionales, cuando van a ciertos torneos, están evidentemente entrenando, también influyen las alturas y demás, como sabéis, pero sobre todo lo que es la gira de la tierra batida o la gira de la pista o pistas rápidas, pues cambia mucho. Entonces, por eso se hacen las giras completas, es decir, una gira de tierra batida y una gira de pistas rápidas, porque si no sería un cachondeo el jugar un día en tierra batida y pasado en una pista rápida. Pero bueno, no os quiero tampoco liar mucho con eso. Espero haber ayudado a la gente que tenga dudas sobre qué revés escoger, si una mano, si dos manos, etcétera. Y bueno, ya os digo que sobre pista todo es mucho más sencillo. Eso sí, hay que ser constantes porque siempre digo que esto es sota, caballo, rey y son ejercicios muy repetitivos. Pero bueno, poco a poco se consiguen las cosas y se perfeccionan. De esa manera también nuestro juego pues va de menos a más y tendremos cada vez más repertorios en nuestros golpes. Pues por mi parte espero haber, como repito, espero haber ayudado a algunas personas, a algunos usuarios y nada más que decir. Nos vemos en otros vídeos y espero veros pronto en pista.